En la práctica número 1 se representa una máquina distribuidora controlada por un cilindro de simple efecto, el cual al accionar una palanca conseguirá que una bola caiga por el conducto de la izquierda, tras lo cual el vástago del cilindro comienza su retroceso. En la práctica número 2 se muestra un sistema de sujeción de piezas en una máquina de taladrar. Se realiza mediante un cilindro de doble efecto accionado por un botón con clavo de En la práctica número 3 del sistema alternativo, que podría ser el de disponer de un botón para comenzar la presión y de otro botón para cesar la presión. Práctica número 5 se representa una cuchara de colada. Cuando activamos el pulsador de bajada, la cuchara baja. Cuando activamos el pulsador de subida para depositar la colada en el Detención del avance del cilindro fin de carrera. Está controlado por un cilindro de doble efecto. Para optimizar más el proceso se puede emplear un fin de carrera. Al determinarse que el cilindro cierre de posición en su carrera, se activará una válvula que controlará el retroceso del cilindro. Simultaneidad versus válvula selectora de circuito. Se utilizan prensas en las pinzas para así colocar a mano en el modo automático. Es así suficiente recurrir a prensas neumáticas. Si la colocación de las pinzas es manual, deberán instalarse en mando primanual por razones de seguridad. Válvula de simultaneidad y fin de carrera. Como un cilindro de doble efecto, se dispone de un pulsador junto a la máquina para así garantizar que está cerrada una manpada de seguridad y otro más alejado que se utilizará el operario para realizar el remancho. El retorno debe producirse automáticamente cuando se ha realizado el remancho al activar un cilindro de fin de carrera. La válvula selectora de circuito. En ello utilizamos la válvula estranguladora universal. Se emplea para frenar la salida del aire del cilindro. En una válvula estranguladora
desembocadura neumática. Tenemos el accionamiento de un cilindro de simple efecto por dos válvulas de 3x2 con accionamiento por botón. Estas, al presionarlas al mismo tiempo, cumplen la función de una válvula AND, haciendo salir el vástago del cilindro. Al dejar de presionarlas, el vástago retorna. Se cuenta también con una válvula estranguladora para controlar la velocidad de retorno del vástago. Su funcionamiento es el siguiente. Control de la puerta de un autobús. Tenemos el accionamiento de un cilindro de simple efecto, una válvula de 3x2 con accionamiento por botón y una segunda válvula de 3x2 con accionamiento de igual manera por botón. Al accionarlas al mismo tiempo sale el vástago, de esta manera cumpliendo la función de una válvula AND. Pero también se cuenta con una válvula OR que va conectada a las dos primeras válvulas y también a una tercera válvula de 3x2 con accionamiento por botón con bloqueo, del cual también podremos hacer salir el vástago del cilindro, de esta manera controlándolo desde dos puntos diferentes. También se cuenta con una válvula estranguladora para controlar la velocidad de retorno del vástago. El accionamiento es el siguiente. Atracción de un parque temático. Tenemos el accionamiento de un cilindro de doble efecto por una válvula 3x2 con accionamiento por botón, conectada a una segunda válvula de 5x2 con accionamiento neumático que hace avanzar el vástago del cilindro, y con retorno neumático conectado a una tercera válvula de 3x2 con accionamiento por rodillo que cumple la función de final de carrera. El vástago, al presionar el rodillo, hace que retorne. También se cuenta con una válvula estranguladora para controlar el retorno del vástago. El funcionamiento es el siguiente. Atracción de un parque temático mejorado. Tenemos el accionamiento de un cilindro de doble efecto por una válvula de 3x2 con accionamiento por botón, conectada a una segunda válvula de 5x2 con accionamiento neumático que hace avanzar el vástago del cilindro, y con retorno neumático conectado a una tercera válvula de 3x2 con accionamiento por rodillo que cumple la función de final de carrera, y es que a su vez está conectada a un temporizador. El vástago, al presionar el rodillo, hace que se active el temporizador, y cuando el tiempo llegue a cero hace que retorne el vástago. Además se cuenta con una válvula estranguladora para controlar la velocidad de retorno del vástago. El funcionamiento es el siguiente. Percutor neumático. Tenemos el accionamiento de un cilindro de doble efecto por una válvula 3x2 con accionamiento por botón con bloqueo, conectada a una segunda válvula de 5x2 con accionamiento neumático que hace avanzar el vástago del cilindro. Se tiene también dos válvulas de 3x2 con accionamiento por rodillo, colocada una al principio del vástago y otra al final de su recorrido, para que de esta manera el vástago, al presionarlos, quede en un ciclo permanente de entrada y salida. Su funcionamiento es el siguiente. Secuencia posible. Tenemos el accionamiento de dos cilindros de doble efecto controlados cada uno por una válvula de 3x2 con accionamiento por botón, con 4 válvulas de 3x2 con accionamiento por rodillo que controlan la salida y retorno de los vástagos. Su conexión. De la entrada de la fuente de la válvula 3x2 con accionamiento por botón se conecta a la salida de trabajo de la primera válvula de rodillo del segundo cilindro. Este está conectado a una válvula de 5x2 con accionamiento y retorno neumático.
Las salidas de trabajo de esta válvula van conectadas al primer cilindro y su retorno va conectado a la salida de trabajo de la segunda válvula de rodillo del segundo cilindro. Una segunda válvula de 5x2 con accionamiento y retorno neumáticos, sus salidas de trabajo se conectan directo al segundo cilindro. Su accionamiento se conecta a la salida de trabajo de la segunda válvula o rodillo del primer cilindro, mientras que su retorno se conecta a la salida de trabajo de la primera válvula o rodillo del primer cilindro. Cabe mencionar que las dos válvulas de 5x2, como las 4 válvulas por rodillo, se conectan directo a la fuente de alimentación. De esta manera, al presionar el botón de la válvula 3x2, los dos cilindros se activan al mismo tiempo, quedando en un bucle permanente de entrada y salida. Su funcionamiento es el siguiente. Marketing.